Entonces lo que sigue es cómo grafico una función. Cómo graficar, tabular es hacer la tabla, una función, y sin ponerme acento. Bueno, la respuesta pues es muy sencilla, es evaluando. Sí, entonces vamos a verlo con un ejemplo. Antes de graficar, ustedes pueden checar, en cuanto ven la función, si es una recta, pues significa que es x a la 1. Si es al cuadrado, va a ser una parábola. Si es al cubo, va a ser algo parecido a lo que vimos. Va a ser algo que cruza el eje de las x en 3 puntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero graficar y igual a x cuadrada más 1, quiero hacer esta gráfica, lo primero es pensar y decir, ok, va a ser como una parábola. Es parábola porque tenemos x cuadrado, ¿no? Entonces ya en su mente ustedes ya saben más o menos qué forma va a tener la función. Luego lo siguiente pues es decir que y es una función que depende de x. Entonces esto lo voy a poner aquí como notación. Y es una función que depende de x. Esto significa que y es una función que depende de x. ¿Sí? No significa f por x. En el caso de f, cuando ponemos la f ya estamos diciendo que es función y es una función que depende de x. O sea, la variable es x. ¿Sí? Entonces ya voy a hacer mi tablita, me voy a poner en un lado y igual a f de x y en la otra los valores de x. Y esta es la tablita que voy a usar para graficar. Entonces, le pongo valores a x para graficar. Entonces, por ejemplo, puedo empezar con, no sé, -3, -2, -1, 0, 1, 2. Entonces, de este lado va a ir la función evaluada. Entonces, por ejemplo, con -3, pues nos queda la función evaluada en -3. ¿Qué significa esto? Pues significa que en vez de poner la x, voy a poner el -3. Entonces, aquí tengo x cuadrada más 1. En vez de poner x, que es la variable, voy a poner el -3. Sí, porque estamos diciendo, aquí lo voy a poner aquí. F de x es x cuadrada más 1. Entonces, si digo f de -3, en vez de la x pongo el -3 y ya me queda -3 al cuadrado más 1. Y eso nos da -3 al cuadrado es 9, más 1 nos da 10. Entonces ya dicen, ok, cuando x vale -3, y vale 10. Y ese es nuestro primer valor. Y así ustedes van a ir evaluando, ¿no? F en -2, pues va a ser igual. En vez de -3, le ponemos -2 al cuadrado más 1. Que da 4 más 1 y esto nos da 5. Y ponemos el 5 aquí. Y va a ser en el siguiente. La función evaluada en -1 nos da 2. La función evaluada en 0 nos da 1. La función evaluada en 1. Aquí es donde va a voltearse la parábola, porque es 1 al cuadrado más 1, lo mismo que menos 1 al cuadrado más 1. Entonces nos queda 2. En 2 nos queda 2 al cuadrado más 1. Entonces nos queda 5. Entonces en -1 nos da en y2. En 0 nos da en y1. En 1 nos da en y2 de nuevo. Y en 2 nos da en y5. ¿Sí? Entonces yo ya tengo aquí mis puntos. Como yo sé que es una parábola, pues yo me fijé que esto llega a un mínimo y luego vuelve a aumentar para saber en dónde está bajando la parábola y dónde está volviendo a subir. Aquí está llegando a un mínimo en 0. Entonces ya me vengo para acá y hago mis ejes x y y. Okay. Y x. Entonces la ponemos aquí. Estamos yendo de -3 a 2. Entonces 1, 2, -3, -2, -1. Lo del medio pues siempre 0. 1, 2, 3. Y en y, 3, 4, 5 y sigue, ¿no? 1, 2,
3, 4, 5 y 6. Entonces en menos 3 nos da 10. O sea, nos va a dar acá un valor muy arriba. Voy a poner acá nada más. En menos 2, cuando x vale menos 2, cuando x vale menos 2, ya nos da 5. Entonces, cuando x vale menos 2, ya me da 5. 1, 2, 3, 4, 5. Iría por aquí. Cuando x vale menos 1, ya me da 2. Entonces menos 1, ya me da 2. Y le pongo el punto. Cuando x vale 0, ya vale 1. Cuando x vale 0, ya vale 1, entonces va aquí en medio. Y luego en 1 vuelve a subir hasta 2. Y en 2 tenemos que vale 5. Y en 3, pues obviamente se iría hasta acá hasta 10. Entonces ya tienen sus puntos y pues ya los unen y ya está, ¿no? Es una parábola porque ya sabíamos que era el cuadrado. Me quedó un poco choco. Bueno, unen los puntos. Y les queda una parábola porque pues tenemos un cuadrado. Sí, así es como van a graficar cualquier función. Tienen ustedes que irle poniendo valores en X para ver qué valores tienen Y ya lo van poniendo en la gráfica y ya. No tiene mucho pierde, ¿no? Así es como se grafica cualquier función. Es importante que desde el principio ustedes digan, bueno, esta es una parábola porque así, cuando estén haciendo esto de la tabla, pueden decir, pueden esperar que baje y suba, ¿no? Por ejemplo, yo vi que se fue a 2, luego a 1 y luego a 2 en esta parte. Y ahí es donde digo, ok, ya está llegando a un mínimo la parábola, la parábola. Está llegando a un mínimo la parábola y luego vuelve a subir. Como ya sé que es una parábola, pues sí tengo que esperar eso, ¿no? Porque si, por ejemplo, nada más hubiera graficado la parte negativa, pues no hubiera subido nunca y me hubiera quedado una gráfica que a lo mejor yo hubiera creído que es diferente, ¿no? Sí, por eso desde el principio ustedes tienen que decir, ok, si es cuadrática, pues es una parábola. Entonces ya espero que me dé algo así o al revés, ¿no? O sea, o así.